efectivos, 176 coordinaciones regionales, y si bien dice César Gutiérrez Priego, aún falta mejorar los procesos de atención al público, esto se va a ir dando de manera gradual. La herencia de la corrupción no debe contaminar a la Guardia Nacional. Eso yo lo veo como una crítica constructiva, no tonterías desde el estrado, César. Lo que pasa es que hay que conocer, mi querido Vicente, hay que hablar de medios. Mira, yo no me podría poner a hablar de estupideces, ¿no? Porque lo desconozco, a lo mejor la señora sí lo puede hacer. Hay una cuestión muy clara, se han ido quitando las máscaras, esa es la realidad. Recordemos, ¿no? Cómo ella misma se toma fotografías con esta persona Abascal, ¿no? Ultraderechista español, y posteriormente al darse cuenta que pues la crítica había estado dura, entonces ella sale y dice que lo hizo a título personal y no a nombre de su bancada. La realidad es que ellos se creen de una casta divina, se creen superiores a la mayoría de las personas que estamos aquí, y desafortunadamente no tienen ellos ni la menor idea de qué es lo que vive un elemento. No tienen tampoco la menor idea de qué es lo que tienen que pasar, cómo ellos tienen jornadas de trabajo de 20 horas, ¿y todo para qué? Para cumplir con las misiones, porque saben que el trabajo que se está realizando es para apoyar al pueblo de México. Ellos tienen un sueldo, por supuesto, porque no faltará quien diga, pero les pagan, claro, pero también lo hacen porque tienen vocación de servicio, porque tienen ganas de realizar todo este tipo de trabajo en beneficio de la población civil. Imagínate ¿qué hubiera pasado con Lili Téllez cuando supuestamente sufre un atentado, que todos recordamos, ahí afuera de las instalaciones de TV Azteca? Entonces, ¿qué? Si no hubiera sido por el personal de la Policía Auxiliar que tenía como escoltas custodiándola, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Hay muchas personas que incluso dicen que fue un autoatentado y que en realidad fue algo que ella hizo para llamar la atención. No quiero ir más allá. Lo único que puedo decir es, ese tipo de elementos que ella dice que en su momento le salvaron la vida, pues son los elementos que también vemos en la Guardia Nacional. ¿O qué será? Que ella quiere que los edecanes sean de qué tipo o de qué formas, o cuando están de escoltas protegiendo periodistas como a ella en su momento, entonces sí vale la pena. Te digo que es la pérdida de privilegios que han tenido. No puede ser posible que toda esta oposición que hace algunos años aplaudían el trabajo del ejército, de las Fuerzas Armadas, y que en sus sueños más guajiros ellos soñaban con crear algo como la Guardia Nacional, ahora sea tan constante los ataques por una cuestión, porque aparte son cobardes, mi querido Vicente, saben que la Guardia Nacional, que el Ejército, que la Marina, que la Fuerza Aérea no pueden públicamente salir a defenderse, porque entonces, si hubiera cualquier tipo de réplica o comunicado, lo primero que dirían es, ya está militarizado el país, me están amenazando. Es como lo dijo Ramiro, puro pan y circo. Ya no saben qué hacer en su desesperación por tratar de llamar la atención, pero comete un grave error, porque la Guardia Nacional se va a terminar convirtiendo en la institución que le dé seguridad a todos los mexicanos, y por lo mismo, al ser un órgano administrativo desconcentrado, yo digo, dentro de mi análisis, que va a terminar formando parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, como una Secretaría de Estado que acumule, si me explico, las diferentes fuerzas que se necesitan para proteger la seguridad nacional y la seguridad interior del país. Es más, para seguir hablando de esto, mi querido Ramiro, ¿qué te parece si comparamos la gritonería de Lili Téllez, el tono, con la exposición que hizo la secretaria precisamente de Seguridad Ciudadana? Porque hay que reconocerle que aguantó vara, aguantó muy bien la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en su comparecencia en el Senado de la República como parte de este análisis del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente para que comparemos y seguimos platicando de esto. Suéltalo, César, por favor. César. Ya suéltalo, César. De esta administración podemos afirmar que el gobierno de México avanza en la construcción de la paz a través del Gabinete de Seguridad, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trabaja todos los días en la coordinación de programas y acciones entre los 3 niveles de gobierno para regresar la paz a las comunidades y a contribuir a preservar
la tranquilidad, el orden público y la paz. Todos estos esfuerzos se coordinan mediante la Estrategia Nacional de Seguridad, que parte del reconocimiento de que las causas de la violencia y el delito son estructurales y multidimensionales. Por ello se atiende las necesidades básicas de la población con el objetivo de asegurar alimentación, empleo, educación y salud, a fin de evitar que las condiciones de pobreza y desigualdad sean aprovechadas por el crimen organizado para reclutar a nuestros jóvenes. La Estrategia Nacional de Seguridad nos marca 8 ejes prioritarios, los cuales se atienden desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como da cuenta el tercer informe de labores que fue entregado al Senado en tiempo y forma y que contempla la erradicación de la corrupción, garantizar la paz y seguridad, actuar con pleno respeto y promoción de los derechos humanos, promover la regeneración ética de la sociedad, avanzar en la reformulación del combate a las drogas, continuar con la construcción de la paz, recuperar y dignificar los centros penitenciarios, fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz. Mucho se ha hablado sobre el cambio de paradigma en materia de seguridad de este gobierno. Hoy podemos resumir en qué consiste esta transformación inicial. Son cambios profundos sin precedentes en la historia de México. 1. Hoy el presidente se ocupa de la construcción de la paz a diario, desde la madrugada, a través del Gabinete de Seguridad, el cual tengo la responsabilidad de coordinar, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son reuniones... Y precisamente, mi querido Ramiro, mi querido César, esta explicación, que además la corté porque es más extensa por cuestiones de tiempo, muy extensa de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, echa por tierra la pendeja idea de la oposición de que toda la campaña, la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en abrazos, no balazos. Y eso es lo que intentan decirle al pueblo desde la oposición, que el presidente es un pendejo, la neta. Esa es la idea de la oposición. Buscan que la gente crea que lo único que propone Andrés Manuel López Obrador es lo de abrazos, no balazos. Ahí está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana haciendo una exposición, creo yo, muy importante para que la gente la entienda, aunque no creo que lo vayan a poner en los medios tradicionales que ya conocemos, querido Ramiro Padilla Tondo. Lo que plantea ella y que es bien interesante, que es la estrategia multifactorial que tiene que ver con muchas cosas, lo hemos hablado en otros segmentos, lo hemos hablado en otros espacios, es primero que nada, ¿cuál es el compromiso, por ejemplo, de Estados Unidos para dejar de proveer dinero y armas a los narcotraficantes mexicanos para que nosotros nos matemos a nosotros mismos? Creo que fue Tom Wolf el que lo dijo, México debería estar muy enojado con nosotros. Entonces, de repente, Marcelo Ebrard hace una demanda a los fabricantes de armas precisamente para decirles, señores, ustedes son socialmente responsables de todas las muertes que ha habido en México. Estamos hablando, no sé, 300,000 muertes por causa del narcotráfico en los últimos 15, 20 años. La estrategia multifactorial tiene que ver con eso, como lo dice la secretaria, tiene que ver con cambiarle el chip a la juventud. O sea, tenemos una generación perdida que fue alimentada no solamente por la guerra Calderón, sino también hay que darle su justa dimensión a las series televisivas, a las series de streaming que convirtieron en la narcocultura en un asunto nacional. O sea, pensar que es solo un modelo de vida a seguir porque lo escucharon por los narcocorridos, no es cierto. Al final de cuentas, las televisoras también tienen mucha parte al permitir que este tipo de contenidos se filtraran a la población en general y al pintar a los narcotraficantes como unos modernos Robin Hoods que le roban a los ricos para entregarle a los pobres, cuando la realidad no es esa.
si realmente miraran el daño que hace el narcotráfico al tejido social y cómo se enquistó el narcotráfico en el tejido social al grado de no poder atrapar al hijo del Chapo sin provocar una masacre, por ejemplo, que también se lo criticaron en su momento, pues obviamente pues, los señores panistas y todos ellos, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, permita decirle que es una bola de pendejos. Les voy a decir por qué. Porque las estrategias contra el narcotráfico parten de dos fuentes. La primera es la fuente secreta y la segunda la fuente pública. El gobierno te va a decir en rasgos generales cuál es la estrategia contra el narcotráfico, pero tampoco te puede dar toda la información de seguridad nacional para decirte cómo se están combatiendo los carteles. En sexenios pasados, obviamente, pues no te podían decir cómo estaban combatiendo los carteles, porque eran parte de los carteles, si no estuviera García Luna en el bote, y tanta gente que ha tenido que ver con el narcotráfico en México durante muchísimos años. O sea, dinero fácil, dinero para seguir viviendo la buena vida. Y déjenme decirles que, pues desgraciadamente en el asunto del crimen organizado en general, pues, pues es una vida muy corta. Como la vida corta, para cerrar con Lili Téllez, señora Lili Téllez, usted se va en 3 años. Y a usted le va a pasar lo que a López Portillo. No va a poder ni salir de su casa, porque la gente la va a repudiar. Eso es lo que le va a pasar a Lili Téllez. Disfruta estos últimos 3 años en su senaduría o en el Senado, como se llama, senaduría con C, porque se la pasa cenando en la senaduría, nomás pendejadas. Pero en 3 años usted se va y en 3 años usted va a sentir el repudio de la gente por toda la acumulación de pendejadas que hizo durante estos 3 años. Ahora, ya regresando al tema, ya para puntualizar, mi querido Vicente, la gente no entiende que trabajar, o sea, tú puedes abrir la jaula de los tigres con una decisión como lo hizo Felipe Calderón, tú abres la jaula de los tigres, pero vuélvelos a atrapar. Es muy difícil. Y más cuando a la policía, al ejército no le diste un marco legal para que pudiera cazar los tigres. Porque obviamente, lo he dicho muchas veces, tú agarras un montón de malandros, el ejército los agarra, los meten al bote y a los 3 días salen sonriendo porque los amparó un juez, como tantos jueces que hay acá, ¿no? Entonces esa es la parte que uno no entiende. Por cómo se maneja la circunstancia, con un sistema judicial que está totalmente rebasado, con un sistema judicial totalmente corrupto, con una Suprema Corte de Justicia que le juega a la autoridad y tantas cosas pues que uno no puede decir. ¿Qué te puedo decir yo, mi querido Vicente? Bueno, vamos con 2 últimas vueltas.